Hola, estamos comenzando un nuevo ciclo de estudios de día miércoles de este mes de junio de 2023. Vamos a hablar durante este tiempo de algunos fundamentos teológicos y cómo debemos interpretar la teología hoy día en función de las situaciones socioculturales que vive nuestro país, que vive el mundo en general, porque aparentemente la teología está desvinculada de nuestra cultura, porque hay un problema de interpretación. Entonces, muchas personas piensan que la teología es una cuestión de la academia, es algo muy alto, es como estar hablando en otro idioma, y no funciona así en realidad. Porque cuando nosotros hacemos una declaración como cristianos tan sencilla, por ejemplo, como que Jesús es mi Salvador, o yo pertenezco a una determinada iglesia, todo eso es así porque tiene una fundamentación de carácter teológico. No es algo que se nos ocurre porque se nos ocurra. Pero pareciera que hay cierto divorcio. Entonces vamos a tratar de balancear un poquito estas ideas. También hablar de lo que nosotros creemos básicamente como miembros de una iglesia evangélica que se llama la Iglesia del Nazareno. Y darle cierto sentido de coherencia en la realidad que a nosotros nos compete en el día a día vivir. Entonces de eso se tratan estos estudios de junio y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Así que bienvenidos a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales, nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de la iglesia. Pero antes vamos a orar. Hay siempre necesidad de hacerlo. Y yo espero que ahí en donde tú estás puedas darte un par de minutos para dirigirte al Señor en oración, pedir que Él bendiga a la iglesia, bendiga a tu familia, nos bendiga a todos con su amor, su gracia, y nos ayude en este proceso de entender cómo la teología trae un buen entendimiento a la tarea de la iglesia. Señor amado, gracias porque estamos comenzando un nuevo ciclo de estudio en nuestra congregación. Mes de junio del año 23 ya. El tiempo aparentemente se va muy rápido. Te ruego que nos guíes en esto, que nos ayudes, que quites dudas, prejuicios, temores, y que nos hagas comprender realmente que el marco a través del cual nosotros interpretamos tu revelación y tu palabra para este tiempo es precisamente la teología que le da consistencia a lo que creemos y le da fundamento a nuestra misión. Muchas gracias, Padre. Trae paz, alegría, esperanza al corazón de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros necesitamos enfatizar una verdad. Necesitamos tener coherencia en nuestra creencia. Aquellas cuestiones que fundamentan lo que en la iglesia se llama nuestro credo, que es el resumen de lo que nosotros creemos
¿Y por qué lo creemos? Porque como creemos, es como debiéramos actuar también en el desarrollo de nuestra fe. De alguna forma, la medida de la coherencia teológica de nuestra iglesia es la medida también de la eficacia de nuestro testimonio y el logro exitoso de nuestra misión en este tiempo que nos toca vivir, que realmente se ha presentado de una forma muy inquietante. Nos cuesta definirlo, cambiante, muy cambiante, y nosotros los chilenos hemos experimentado esos cambios bruscamente en los últimos años. Como sociedad nos vamos de un extremo a otro con mucha facilidad, y eso afecta también en la forma en que nosotros como cristianos encaramos la vida. Cantamos que nuestra roca firme es Jesús, pero aún eso tiene muchas implicancias. Por eso la necesidad de enfatizar cuáles son las verdades que dan fundamento a nuestra fe. Y además, debemos procurar que esas verdades sean el sustento de nuestro estilo de vida. Hay una carencia de definiciones, hay una carencia de conceptos que diluyen un poco la identidad en todo sentido de la palabra, en la política, en la filosofía, en la religión. Eso es lo que está marcando la tendencia en nuestros días. No es una realidad ajena o que ocurra en alguna latitud remota, distante a nosotros. Es algo que estamos viviendo permanentemente y que está afectando nuestro diario vivir. No hay una identidad ideológica firme en el más amplio sentido de la palabra en muchos ámbitos de la cultura chilena. Entonces, los pensadores están tratando de dar respuesta a estas cosas, filósofos, sociólogos, hermeneutas que interpretan la realidad cultural de lo que nosotros vivimos, y eso también aún dentro de la iglesia, intelectuales, pensadores, profesores, que a través de sus lecturas, a través de sus experiencias, a través de su mirada de la sociedad, procuran ofrecernos a nosotros orientaciones, darnos caminos, hacernos pensar, ayudarnos a examinar nuestra propia realidad. Entonces, la iglesia no escapa a esta realidad y nosotros tenemos que también detenernos un poquito a pensar sobre lo que creemos y cómo articulamos esas convicciones religiosas en prácticas que establezcan pautas para la misión, que nos hagan ser coherentes entre lo que somos como cristianos, lo que hacemos como cristianos y lo que invitamos a otros a hacer como cristianos. Lo que buscamos nosotros, en definitiva, es que mucha gente conozca a Jesús como Salvador personal, que esto se transforme en un bien común para toda la población que es propia de nuestro país,
y que se establezcan fundamentos morales sólidos que puedan construir una sociedad justa a nuestro alrededor. Pero obviamente esto no se hace a cualquier precio. Y aunque algunos pretenden hacerlo por la vía de los cambios sociales y políticos necesarios, tal vez para construir de lo que ellos llaman una sociedad justa, nosotros lo hacemos desde nuestra fe, desde nuestra teología, desde la predicación de Jesucristo como el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Entonces, aunque probablemente tengamos definiciones semejantes respecto a lo que significa bien común, los puntos de partida son diferentes porque nosotros creemos que solo Jesús puede cambiar a las personas. Y eso es un matiz religioso que cambia precisamente el sentido porque el punto de partida es diferente. Pero usted y yo tenemos que tener certidumbre de que esa es una verdad profundamente revelada en la palabra de Dios, que primeramente cambió nuestra vida y que es una definición profundamente teológica. Entonces nosotros tenemos que ver hasta qué punto esta cultura de la ambigüedad que vivimos hoy día, que muchos la han definido de distintas maneras, desde posmodernismo, hipermodernismo, una sociedad líquida, una sociedad sin idealismos, una sociedad en búsqueda de un sentido, en fin. Nosotros tenemos que redescubrirnos como cristianos evangélicos dentro de este mundo un tanto caótico, porque realmente la palabra de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El ser humano y sus necesidades existenciales no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es la estructura social que define nuestra cultura. Entonces, el cómo nosotros podemos entregar y definir este, por así llamarlo, producto del Evangelio, que trae esperanza, que trae cambio, que trae una revolución que comienza desde dentro del corazón del ser humano cuando Jesús trae esa vida nueva, esa vida abundante, esa vida de esperanza, cuando perdona los pecados de un ser humano, es lo que debe marcar con solidez no solamente la forma de una iglesia, la predicación de una iglesia, sino que la experiencia de cada uno de nosotros, pero no con matices y no con debilidades, sino con una profunda raigambre en el corazón de cada creyente. Pero aparentemente la iglesia se ha dejado arrastrar por esta novedad cultural y estamos al borde de un sincretismo de ideas, de un sincretismo de formas, de un sincretismo de modelos de desarrollo que a veces incluso se copian de este tiempo cultural que nosotros vivimos. La reflexión no parte en la palabra de Dios, sino que parte en la cultura y cómo los elementos culturales pueden ser aplicados a la iglesia para que la gente se pueda identificar y llegar a la iglesia. Tal vez lo hacen con una buena razón. Yo no digo que no juzgo la intención de esas personas que piensan de esa manera, pero creo que la iglesia tiene que partir
desde la palabra de Dios y a partir de la palabra de Dios conectarse con la cultura y hacer lo que podríamos llamar ese encuentro para poder dar respuesta al hombre y a la mujer de hoy. Esa es la tesis que vengo a proponer en estos estudios. Una correcta reflexión de la palabra de Dios con una teología sana en la cual yo puedo identificarme apropiadamente, con una lectura apropiada de nuestra cultura y hacer ese puente necesario que se llama interpretación de la realidad a partir de mis creencias para poder darle una respuesta coherente a las personas que hoy día están buscando de Jesús. Es difícil lograr hacer ese trabajo de ida y vuelta entre la teología y la cultura sin entender correctamente la teología que nosotros tenemos, lo que nos caracteriza como evangélicos, y sin entender correctamente el contexto que nos toca vivir. ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Cómo piensa, cómo vive, cómo vibra el hombre y la mujer actuales en la ciudad actual, en el mundo actual? Una cultura que niega los absolutos, que derriba las identidades y que promueve los momentos y las emociones más que las certezas y las esperanzas, más la experiencia que el proceso, frente a una teología que promueve lo absoluto, que marca las identidades, que promueve la experiencia y la convicción a través del vehículo de las emociones, que marca la esperanza a partir de la fe en Jesucristo, que invita a un proceso de amor que interpreta las experiencias en Cristo Jesús como parte de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo logramos embonar eso en una práctica consistente como cristianos? Por eso a veces la iglesia pareciera divorciada del mundo que nos toca vivir. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que definir ciertas cosas primero. Lo básico es teología, como ese conocimiento de Dios que surge a través de la revelación bíblica. Sin la Biblia no hay teología. El estudio de la Biblia nos muestra a un Dios que quiere hablar con nosotros, que se ha dado a conocer. Así que el primer principio que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestro pensamiento es que Dios se revela, Dios se ha acercado a nosotros. En Hebreos 1:1 dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras en la antigüedad, de muchas formas. Él trató de comunicarse. Desde esa visita al Edén, cuando nuestros primeros padres habían desobedecido la orden de no comer del fruto prohibido, Dios se acerca a ellos y les pregunta, ¿no? ¿Dónde están? A partir de esa pregunta, Dios siempre ha intentado acercarse a nosotros. Ese acercamiento ha dejado como una huella indeleble la palabra de Dios que nosotros conocemos como la Biblia.
Y la Biblia es precisamente el medio a través del cual nosotros nos encontramos con las grandes verdades que definen nuestra teología. Si algo aprendemos de la Biblia y lo sistematizamos, eso viene a ser nuestro concepto teológico. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Inmediatamente surge la persona de Dios. ¿Quién es Dios? El creador. ¿Quién creó todas las cosas entonces? Fue este Dios. ¿Y cómo es este Dios? Todopoderoso, porque creó todo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, un primer concepto con el que nos topamos es que Dios es creador y además es todopoderoso. Esas solas declaraciones nos hablan de un Dios que es inteligente y además, como se dice en teología, es omnipotente. Creó todas las cosas de la nada. De la nada. Hay muchas ideas sobre cómo fue la creación y algunas teorías muy interesantes. La última era del Big Bang, que dice que toda la masa y la energía estaba concentrada en un solo punto y luego vino una gran explosión que ha hecho que el universo se esté expandiendo y en algún momento eso va a volver a reunirse en un solo punto una vez más. Esa teoría nos explica cómo se dio el principio para que esa energía pudiera producir esa gran explosión. Solamente dice que hubo la explosión. Bueno, es probable que Dios haya puesto su dedo allí. No quiero ser tan ingenuo, pero tampoco hay una explicación razonable en la teoría del Big Bang que explique quién encendió la mecha, por así decirlo en términos más vulgares, para que se produjera la explosión. Dios pudo estar detrás de ese Big Bang. Nadie lo puede negar, nadie lo puede afirmar, pero Génesis 1:1 dice que Dios es creador y que además es todopoderoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creador todopoderoso. Así que el primer acercamiento teológico que nos muestra la palabra es a un Dios creador, por tanto un ser inteligente, fundante, hábil y además todopoderoso, que de la nada ha construido, como buen arquitecto, como buen diseñador, todo lo que nosotros vemos. Y si nos ponemos a escarbar un poco más solamente en ese texto, vamos a descubrir muchos otros atributos que le son propios a Dios. Un Dios personal, distinto a la definición de otros dioses, de otras culturas, de otras tradiciones religiosas en el mundo. El Dios nuestro se muestra a sí mismo como un Dios creador, inteligente, estéticamente prodigioso, omnipotente. Y podíamos añadir otros calificativos. Entonces se fijan cómo partiendo ya del Génesis 1:1, nosotros podemos ir construyendo las bases de una teología. Si
en vez de ir al Génesis 1.1, partimos con Juan 1.1, podríamos comenzar nuestra teología con Jesucristo. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y el Verbo, en el libro de San Juan, es Jesús. Entonces, esa sola declaración de Juan 1.1 nos muestra que Jesús es Dios, que Dios estaba en el principio y que el generador de toda la creación es Jesús. Jesús es el que crea todas las cosas. Por tanto, nosotros podríamos decir a priori que en el Nuevo Testamento, en Juan 1.1, se nos dice claramente que Jesús es creador, que Jesús es la palabra creadora y que por tanto este Jesús es todopoderoso, que es eterno y que por tanto también es omnipotente, es todopoderoso. Los mismos atributos que describimos en Génesis 1.1 para Dios. Por tanto, podríamos decir que Jesús es Dios. Y ahí hacemos una tremenda declaración también de carácter teológico, porque solo Dios es capaz de perdonar y Jesús es nuestro Redentor. Jesús salva. Es una declaración evangélica universal. Los evangélicos creemos que Jesús salva. Entonces, de dos textos, nosotros hacemos nuestra teología. Dos bases fundamentales de la teología que sustenta nuestra creencia. Pero ahora, esos dos fundamentos, solamente mirando dos textos, nos informan a nosotros de dos principios teológicos que sustentan nuestra creencia. Pero la segunda expresión sería cómo hacemos que nuestra creencia sea coherente, porque la coherencia es la conexión o la relación entre una cosa con otra. En este caso, nosotros tenemos que ser teológicamente coherentes con nuestra propia realidad, con nuestro propio entorno, con nuestra propia sociedad. Será interesante para las personas que viven en nuestro entorno saber que el Dios a quien nosotros servimos, en quien creemos, el Dios creador, el Dios que ha salvado nuestra vida, será interesante para la sociedad, para la gente que está a nuestro alrededor, saber esas cosas. Será importante para ellos conocer que hay un Dios creador, un Dios que salva. Solamente en la medida en que nosotros seamos coherentes, podremos transmitir una verdad que puede ser también relevante para otras personas. Entonces, la coherencia es esta conexión entre nuestra verdad y la realidad que viven esas otras personas. Es esta relación o esta unión entre lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que es mi convicción y la realidad cultural que viven esas personas que a lo mejor saben que Dios existe, pero no lo conocen en la medida en que yo acabo de definirlo tan rápidamente basándome solamente en dos textos bíblicos. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud que debiera ser lógica y consecuente entre mis principios, mis valores, mis creencias, mis convicciones que profesamos y cómo lo transmitimos a aquellos que están en nuestro entorno. Eso es cohesión. Para ello, obviamente, primero en mi propia vida tiene que haber una profunda convicción, una profunda aceptación por la fe de que
esto que yo acabo de decir y muchas otras cosas son en realidad elementos valiosos para mi propia vida. Entonces, nuestra propia conciencia personal y colectiva como iglesia tienen que estar permeadas por estas expresiones teológicas, de tal manera que yo pueda no solo definirlas como una cuestión de experiencia cognitiva, como si yo estuviera recitando unas cuantas definiciones, sino que desde mi corazón debieran transformarse en las bases sólidas que sostengan no solamente mi pensamiento o mis decires, sino que también mi vida entera frente a un mundo que demanda de mí esa firmeza para poder expresar mi testimonio. Esa es la única manera en que yo puedo comenzar a expresar mi propio testimonio con sentido para que otras personas puedan aceptar que verdaderamente Jesús es la persona que puede también a ellos transformarlo en la medida en que me ha transformado a mí. Y esa es la función primordial de la iglesia y es la tarea que Jesús nos ha asignado a nosotros como sus hijos. Y es el resultado de una participación que podríamos decir es colectiva, pero a la vez es personal y que surge de la tarea y de la enseñanza de la iglesia, de su catecismo, de su acción benéfica, de su compasión, de su acción social y de su misión evangelizadora. Es resultado de nuestra propia disciplina, de nuestro estudio, de la búsqueda incansable de servir al Señor con todo nuestro corazón. Es de vivir a Jesús en nuestra propia vida. Es la fe cristiana presentada de una forma particular y práctica que le haga sentido a mi propia historia y a la historia de la iglesia y a la relación que tenemos con toda la tradición cristiana. Hace que la vida de la iglesia adquiera un valor superlativo, pertinente y eficiente para nuestra cultura hoy día. Hace que ser cristiano valga la pena. Así que ahí terminamos la primera entrega. Espero que usted y yo podamos seguir avanzando un poquito más. Vamos a definir la cultura que nos toca vivir. Luego vamos a dar algunas ideas de las bases más profundas de la teología nuestra y luego vamos a hacer la conexión con nuestra cultura. Dios les bendiga.